Buenas tardes. La libertad de empresa es un derecho cuyo ejercicio puede ser limitado por los poderes públicos. Como ya se acaba de adelantar, el objeto de la ponencia es analizar la naturaleza de la limitación del ejercicio de libertad de empresa y, en concreto, cuando dicha limitación afecta a la libertad de emisión de acciones en la sociedad anónima. Para ello, he dividido la ponencia en tres grandes bloques. En el primer bloque analizaremos el contenido esencial del derecho de libertad de empresa, que está sujeto a su regulación por reserva de ley. En el segundo bloque haremos un análisis breve de la naturaleza jurídica de las acciones de las sociedades anónimas en su condición de bienes sometidas a un estatuto, distinguiendo las acciones ordinarias de las acciones privilegiadas, es decir, las acciones con voto de las acciones sin voto. Por último, se planteará el supuesto de si la sociedad puede alterar el estatuto jurídico de la acción al amparo del derecho de libertad de empresa o, por el contrario, tiene prohibido esa facultad. Empezamos, por tanto, en el primer bloque, tal y como acabo de indicar, por el análisis del ejercicio del derecho de libertad de empresa. El artículo 38 de la Constitución reconoce el derecho de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. No lo reconoce en cualquier otro sistema económico, no lo reconoce en el socialismo y ni siquiera en el capitalismo dirigido, lo reconoce en el marco de la economía de mercado. Es decir, la Constitución adopta la decisión de organizar nuestra actividad económica a través de un determinado sistema. Es preciso conocer cómo funciona o en qué se basa ese sistema para poder entender cómo posteriormente va a desarrollarse el ejercicio del derecho a la libertad de empresa. El sistema de economía de mercado está basado en dos elementos claves. El primer elemento, la propiedad privada de los medios de producción, y el segundo elemento, la distribución y coordinación de los planes económicos a través del mercado. Estos dos elementos, propiedad privada y mercado entendido como el gran coordinador de las decisiones empresariales, necesitan para su funcionamiento de una tercera pieza, la libre iniciativa económica privada. Libre iniciativa supone, por un lado, libertad de producción y, por otro lado, libertad de acceso al mercado, es decir, libertad de contratación. Este, digamos, es el marco en el que debe de moverse el ejercicio del derecho de la libertad de empresa. Repito, economía de mercado basado en tres elementos importantes: propiedad privada de medios de producción, mercado como gran coordinador y libre iniciativa económica privada. Aclarado cuál es este contexto, entramos a analizar el contenido esencial del derecho fundamental. En primer lugar, el sujeto. ¿Quién es el sujeto titular del derecho de libertad de empresa? El empresario privado. Es cierto que la Constitución, en el artículo 128 de la Constitución, en su artículo 128, reconoce la iniciativa pública privada, la iniciativa económica pública, pero el empresario público no goza del derecho de libertad de empresa. El derecho de libertad de empresa está limitado a los empresarios privados. Sujeto, por tanto, del derecho, el empresario, sea persona física o jurídica. El objeto del derecho de libertad de empresa. El objeto del derecho de libertad de empresa es la propia empresa. La propia empresa entendida como una actividad económica, profesional, organizada en nombre propio y dirigida a producir bienes y servicios en el mercado. Las empresas están formadas, en primer lugar, por un conjunto de personas, de trabajadores que se relacionan con el empresario por una relación de subordinación, una relación disciplinada por el derecho del trabajo. En segundo lugar, la empresa se conforma por un conjunto de bienes y derechos, todos aquellos que constituyen su patrimonio y sobre los que el empresario debe de tener poder de disposición. Nos referimos, a modo de ejemplo, a bienes muebles, a bienes inmuebles, a derecho de propiedad industrial, a deudas, etc. La empresa es, por tanto, el conjunto organizado de todos estos elementos, de las personas, de los bienes y de los derechos. Teniendo claro cuál es el sujeto y el objeto del derecho, vamos ahora a entrar a analizar cuál es el contenido esencial de ese derecho. En primer lugar,
el derecho a la libertad de empresa es un derecho fundamental y, por tanto, solo puede regularse por ley. Esta reserva de ley es una medida que trata de garantizar las exigencias de la seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales. Por ello, el artículo 53 de la Constitución vincula a los poderes públicos para que protejan el ejercicio de estos derechos, pero no desde el punto de vista pasivo, es decir, solo desde respetarlos, sino también se les exige una actitud activa, es decir, deben promover las condiciones para que puedan desarrollarse en libertad y en igualdad entre todos los ciudadanos, removiendo todos aquellos obstáculos que puedan impedirlo. El derecho a libertad de empresa, por tanto, en primer lugar, es un derecho fundamental. ¿En qué consiste este derecho fundamental? Consiste en la libertad de ejercer o no una actividad económica bajo la estructura organizada de una empresa. El Tribunal Constitucional en este aspecto ha aclarado que no se protege la libertad, cualquier actividad económica, la libertad de ejercer cualquier actividad económica, sino tan solo el derecho y la libertad a ejercer una actividad económica empresarial, es decir, bajo la forma de una estructura empresarial. En síntesis, la libertad de empresa comprende tres elementos o tres momentos: inicio, ejercicio y cese. Respecto al inicio, traducción, ¿en qué se manifiesta el inicio? La primera manifestación del derecho de libertad de empresa es que se reconoce la libertad de iniciar una actividad empresarial no prohibida. De esta declaración podemos llegar a la siguiente conclusión: los límites del contenido del derecho a la libertad de empresa se definen por su aspecto negativo, es decir, ¿qué ejercicio profesional puedo emprender? ¿Qué me ampara la libertad de empresa? Pues todas aquellas actividades que no estén prohibidas por el legislador. Desde luego, no cabe que el legislador haga una prohibición absoluta y genérica de la actividad económica. La Constitución solo le permite prohibir comerciar con un bien determinado en dos supuestos. Primer supuesto, que el bien sea ilícito. Segundo supuesto, al amparo del artículo 128.2 de la Constitución, es decir, se reconoce la iniciativa pública en régimen de monopolio por el interés general. Si hay algún sector que se reserva a la iniciativa pública económica, la iniciativa privada tiene prohibido desarrollar las actividades empresariales referidas a este sector. Esto en cuanto al inicio. En cuanto al ejercicio del derecho, se trata del derecho de sostener en libertad la actividad empresarial, con plena autonomía para la planificación y para la organización. Y por último, el cese. Nadie está obligado, obviamente, a continuar en la actividad de la empresa. Se trata a la postre de defender el derecho de los particulares de una libertad de decisión, pero no solo para crear empresas y para actuar en el mercado, sino para establecer los propios objetivos de su empresa, para dirigir y planificar su actividad y para determinar su estructura y su régimen interno. Es decir, tienen los empresarios un poder de organización. Todos estos objetivos que tiene el derecho de libertad de empresa no pueden lograrse sin la concurrencia de otros derechos también reconocidos por la Constitución, y en concreto tres: libertad de elegir profesión, derecho de propiedad y derecho de asociación. Libertad de elegir profesión. El artículo 35 de la Constitución proclama que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. En cuanto al derecho de propiedad privada, la conexión entre el derecho de libertad de empresa y el derecho de propiedad es obvia, hasta el punto que cabe la posibilidad de que coincidan en su esfera jurídica. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad no solamente protege los elementos patrimoniales, sino también la posibilidad de aprovechar y disponer los bienes como el titular considere. Me explico. Si la empresa entendida como una unidad fuese propiedad del empresario, éste puede disponer de la empresa como considere. ¿Por qué puede hacerlo? En primer lugar, al amparo del derecho de propiedad, que es un derecho a aprovechar y disponer de los bienes como se considere oportuno, pero también bajo el paraguas de la libertad de empresa, entendida como capacidad de autoorganización del empresario. Por último,
La libertad de empresa necesita de la concurrencia de otro derecho, que es el derecho de asociación. Hago aquí un breve inciso para para aclarar los siguientes extremos. La libertad de creación de empresas mercantiles puede encuadrarse, por supuesto, dentro del ámbito del derecho de libertad de empresa, pero también dentro del marco del derecho de asociación, derecho de las partes a configurar sus relaciones para crear la empresa. Ahora bien, es necesario deslindar la esfera jurídica de estos derechos. ¿Cómo resuelve la doctrina la delimitación de las esferas jurídicas de ambos derechos? Se entiende que si el titular de la empresa es el empresario, es decir, aquel que desarrolla la actividad empresarial, el derecho de libertad de empresa afecta o regula la actividad económica del empresario, ¿vale? Por otro lado, el derecho de asociación lo que regula son las relaciones societarias, lo que afecta son las relaciones societarias, las relaciones entre socio y sociedad, que se plasman fundamentalmente en la redacción de los estatutos sociales. Hasta aquí el contenido esencial del derecho a la libertad de empresa. Veamos ahora cuáles son los límites que el poder público puede imponer a este derecho fundamental. ¿Cuáles son y qué requisitos se exigen para poder imponerlos? La idea de la que hay que partir es la siguiente. La libertad de empresa está reconocida dentro de la Constitución, es decir, en el marco de la Constitución y no por encima de ella, con lo cual los límites del derecho se encuentran dentro de la propia Constitución. En segundo lugar, una idea que debemos tener clara es que los límites posibles que pueda tener el legislador para restringir este derecho deben siempre respetar su contenido esencial, es decir, la limitación debe ser proporcionada. Es este principio de proporcionalidad el que resuelve el conflicto, el problema de compatibilidad entre libertad y limitación. El Tribunal Constitucional ha declarado que para que un límite sea proporcionado debe cumplir con 3 requisitos: idoneidad o adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Idoneidad o adecuación, es decir, la limitación debe ser adecuada a su fin. La medida debe ser útil a su propósito que obviamente debe ser constitucional. Necesidad. La intervención del derecho fundamental debe ser la menos lesiva con el derecho intervenido. Es decir, si hay varios modos o varios medios para limitar el derecho, debemos elegir aquel que menos le perjudique, aquel que sea menos lesivo entre todos estos medios. Y por último, proporcionalidad en sentido estricto. Las ventajas que se obtienen con la intervención del derecho deben compensar los sacrificios que esto implica. Dicho de otro modo, el beneficio que se obtenga con la limitación debe ser superior al coste que supone la limitación de la libertad del derecho de empresa. Si se dan estos 3 requisitos, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, se puede limitar legal y constitucionalmente el derecho fundamental a la libertad de empresa, siempre y cuando concurran los motivos que lo permiten. ¿Cuáles son los motivos que pueden permitir o autorizar al legislador establecer estos límites? En primer lugar, se puede limitar el derecho de libertad de empresa por la propia defensa del derecho de libertad de empresa. Es decir, un elemento esencial para la libertad de empresa en la economía de mercado es la competencia, por cuanto la libertad de ejercer la actividad empresarial quedaría reducida a 0 si otros, mediante prácticas anticompetitivas, lo prohibieran, la impidieran en la práctica, el ejercicio del derecho. En relación con esto, la exposición de motivos de la Ley de Sociedades la exposición de motivos de la Ley de Defensa de la Competencia pone de manifiesto que la existencia de una competencia efectiva entre empresas constituye uno de los elementos de la economía de mercado. La defensa de la competencia, por tanto, constituye un presupuesto y un límite a la libertad de empresa, evitando aquellas prácticas que puedan afectar a un elemento tan decisivo de la economía de mercado como es la concurrencia entre empresas. Primer motivo, por tanto, para poder limitar el derecho de libertad de empresa, la propia defensa del derecho. Segundo grupo, o donde encaja el segundo límite de este derecho, son aquellos
que están incluidos en el propio artículo 38 de la Constitución. El artículo 38 reconoce el derecho a la libertad de empresa, pero señala: los poderes públicos garantizan y protegen el ejercicio del derecho a la libertad de empresa de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. En esta línea, el Tribunal Constitucional ha manifestado que no solo la economía de mercado es el marco obligado donde puede desenvolverse la libertad de empresa, sino que además dicha libertad tiene que estar relacionada con la unidad de la economía nacional, con la idea de la unidad de la economía nacional. Esta unidad de economía nacional debe atender a las necesidades colectivas y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. En relación con lo anterior, se establece, por tanto, que el ejercicio de todo derecho fundamental tiene como límite el respeto a su función social. ¿Y cuál es la función social de todos los derechos fundamentales? El sometimiento, la riqueza del país. El artículo 128 de la Constitución señala que la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general. Es decir, la libertad de empresa, aun siendo un derecho individual, ha de ser compatible con el interés general, y cualquier ejercicio de dicho derecho que se aparte de esa finalidad, que no sea compatible con el interés general, debe considerarse un ejercicio antisocial y, por tanto, no tutelable. Primer motivo, la propia defensa de la libertad de empresa. Segundo motivo, economía general e interés general. Y tercer grupo de motivos por los que puede limitarse el ejercicio del derecho a la libertad de empresa es que este derecho puede entrar en conflicto, en colisión con otros derechos constitucionales, sean aquellos fundamentales o no. En efecto, cabe limitar el poder de dirección del empresario en defensa de otros derechos. ¿Qué derechos? La libertad de empresa de un empresario está limitada por la libertad de empresa de los demás empresarios, primero. Segundo, los derechos de los trabajadores. Un empresario no pudiera, aunque tiene poder de autoorganización y de decidir los objetivos y organizar y planificar su empresa, no pudiera nunca modificar unilateralmente las condiciones de sus trabajadores, puesto que se lo prohíbe el Estatuto de Trabajadores, que es la ley que regula el derecho constitucional del trabajo. Y por último, el tercer motivo por el que caben que se aprueben normas que limiten el derecho de la libertad de empresa es porque el legislador obliga a los poderes públicos a tutelar los derechos individuales de los accionistas. Es decir, y en resumen, cabe la limitación del derecho de libertad de empresa si se cumple el principio de proporcionalidad y se atiende a alguno de los tres motivos relacionados, que es la propia libertad de empresa, los derechos de los trabajadores y también los derechos individuales de los accionistas que se deben tutelar. Aquí acabamos con el primer bloque en el que hemos dejado cuál es el contexto en el que debe moverse el ejercicio del derecho de la libertad de empresa y cuáles son las posibilidades de limitar ese derecho sin vulnerar su contenido esencial. Entramos ahora en el segundo bloque, que tiene como objetivo analizar las acciones de las sociedades anónimas. Vamos a analizar muy brevemente la naturaleza de las acciones de las sociedades anónimas. ¿Qué son las acciones? Las acciones de las sociedades anónimas son partes alícuotas de su capital social, que confieren a su titular la cualidad de socio y le atribuyen un conjunto de derechos y obligaciones. Dicho de otra manera, la acción es un bien que se somete a un estatuto jurídico especial. Ese estatuto jurídico es en parte legal y en parte estatutario y está integrado por un conjunto, por un haz de derechos y obligaciones, algunos de los cuales se consideran mínimos e irrenunciables y solo pueden ser derogables en los supuestos permitidos por la ley. ¿Cuáles son estos derechos mínimos? Nos referimos al derecho de participar en el reparto de ganancias, al derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones, al de asistir y votar en las juntas generales, al de impugnar los acuerdos sociales y al derecho de información. Estos derechos mínimos, repito, y por tanto irrenunciables, se regulan y se tutelan conforme a dos grandes principios: el principio de igualdad y el principio de proporcionalidad. Es decir, aun cuando las acciones pueden otorgar derechos diferentes,
La Ley de Sociedades de Capital exige que las acciones que tengan el mismo contenido de derechos constituyan una misma clase. Este dato es relevante para la resolución de la cuestión que plantearemos y que desarrollaremos en el bloque tercero. Vamos a centrarnos en uno de estos derechos, el derecho al voto. El derecho al voto es un derecho esencial del estatus jurídico del socio. Es uno de los grandes pilares del derecho de sociedades y determina la cuota de participación de su titular en el capital social y la posibilidad de intervenir en la gestión social. Es, en principio, un derecho irrenunciable. Sin embargo, es lo cierto que la sociedad, en determinados supuestos y bajo un régimen legal imperativo, la sociedad, la ley, en determinados supuestos y bajo un régimen legal imperativo, permite a las sociedades anónimas emitir acciones sin voto. No voy a entrar en un análisis profundo del régimen de las acciones sin voto porque nos separaría, nos alejaría del núcleo del debate, pero sí que creo que es necesario, al menos someramente, recordar cuáles son los rasgos definitorios de las acciones sin voto. Las acciones sin voto son aquellas acciones que atribuyen a sus titulares ventajas de carácter patrimonial, ventajas de carácter económico, a cambio de la amputación provisional del derecho al voto. Estas ventajas económicas fundamentalmente son derecho a percibir un dividendo anual mínimo y preferente y beneficios en caso de liquidación y de reducción de capital. Estas acciones son un instrumento de financiación para las sociedades de capital. ¿Por qué? Porque les permiten obtener fondos sin que los aportantes, sin que los inversores puedan participar en la gestión social. Esto es, sin modificar el status quo interno. ¿Cuál es, por tanto, la causa del contrato? La causa del contrato es, para la sociedad, obtener financiación a título de aportación al capital, reduciendo al mínimo el riesgo de modificar el poder preexistente. Es decir, la sociedad capta lo que se denomina capital mudo. Para el accionista, la causa del contrato, asegurar un rendimiento mínimo de su inversión. Es decir, se le otorgan unos privilegios patrimoniales inderogables. ¿Vale? Cuando se amputa la acción sin voto, automáticamente debe compensarse esa ablación con el otorgamiento de unos privilegios económicos. Y esos privilegios económicos deben ser irrenunciables. ¿Por qué? Porque, como apunta el profesor Esteban Beltrán, de nada sirve ofrecer privilegios económicos si estos no están lo suficientemente tutelados. En cualquier caso, es lo cierto que la privación del derecho del voto en las acciones sin voto no es ni absoluta ni definitiva. No es absoluta porque hay supuestos en los que se permite la recuperación, se permite que el accionista vote. Nos referimos a aquellas juntas en que esté en trámite una modificación de estatutos que pueda afectar a los derechos de las acciones sin voto. Por otro lado, tampoco es definitiva la ablación del derecho al voto porque estas acciones recuperan este derecho, confieren este derecho cuando la sociedad no cumpla con los privilegios económicos establecidos en la ley. Es decir, en resumen, las acciones sin voto se consideran verdaderas acciones. Ahora bien, acciones privilegiadas, porque repito, insisto, siempre van acompañadas de privilegios patrimoniales, de privilegios económicos. El legislador español prohíbe, no permite la emisión de acciones ordinarias sin voto. No cabe emitir acciones sin voto sin a la vez otorgarles privilegios patrimoniales. Es más, no solamente es que no quepa emitir acciones ordinarias sin voto, es que tampoco cabe alterar el régimen del legal de las acciones sin voto privilegiadas. El legislador, para este tipo de acciones, establece un conjunto mínimo de derechos. Este conjunto mínimo de deus cogens puede mejorarse vía estatutaria, pero no puede, en ningún caso, ser reducido. No pueden limitarse los derechos mínimos patrimoniales de los accionistas sin votos. Ese acuerdo que limitara esos derechos sería un acuerdo nulo de pleno derecho. Finalizo, por tanto, este segundo bloque de la ponencia con las siguientes conclusiones. La primera, la acción es un bien que comprende un conjunto de derechos mínimos que no puede modificarse sin autorización expresa legal. Segunda idea, segunda conclusión. El
ejercicio del derecho al voto, como elemento esencial de la acción, no puede ser afectado si no es en las circunstancias que la Ley de Sociedades de Capital establece. No cabe, en consecuencia, y como ya he dicho, la creación de acciones sin votos ordinarias por cuanto lo prohíben las normas imperativas. Establecido cuál es la libertad de empresa, cuál es el derecho de libertad de empresa, cuál es su contenido esencial y cuál es la naturaleza jurídica de la acción como estatuto jurídico especial, la cuestión que se plantea ¿es constitucional detraer del poder de decisión de la empresa la facultad de alterar el estatuto jurídico de la acción? ¿Por qué no puede una sociedad eliminar el derecho del voto de sus acciones sin simultáneamente otorgar privilegios económicos? ¿Cuál es el fundamento jurídico de dicha prohibición? ¿Es la norma imperativa de la Ley de Sociedades Constitucional, de la Ley de Sociedades de Capital Constitucional? Es decir, la idea es, si el derecho de libertad de empresa implica libertad de autoorganización, en principio no había problema jurídico para que la empresa pudiera alterar el estatuto jurídico de la acción. Resulta además que el derecho de sociedades se rige por el principio de autonomía de la voluntad y su correlativo principio de libertad de emisión. Por tanto, con base a los anteriores argumentos, podríamos concluir que la Ley de Sociedades de Capital no respeta el contenido esencial del derecho de la libertad de empresa cuando prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones ordinarias sin voto. Sin embargo, para resolver la cuestión es necesario analizar el contexto en el que se produce. Es decir, claro que hay que defender el ejercicio del derecho a la libertad de empresa, pero también concurren otros derechos. En nuestros supuestos, los derechos del accionista, derechos que el legislador está obligado a tutelar, incorporando normas imperativas que regulan las relaciones internas de la sociedad. ¿Cuáles son, para concluir, los derechos de los socios que el legislador debe tutelar y que entrarían en conflicto con la sociedad si se emitiesen acciones sin voto ordinaria? En principio, 3. En primer lugar, la eliminación del derecho del voto supone una vulneración del contenido esencial del derecho de propiedad. La acción es propiedad de su titular y la acción es un bien sujeto a un estatuto especial. La sociedad no puede alterar dicho estatuto libremente, sino en la manera y en la medida que el legislador se lo permite. Y a su vez, el legislador solo está autorizado por la Constitución para limitar el derecho de propiedad cuando concurran determinadas circunstancias, las que ya analizamos, es decir, cuando lo exija su función social, cuando lo exija el interés general o cuando entre en colisión el derecho de propiedad con otros bienes o otros derechos tutelados por la Constitución. ¿De acuerdo? La idea es, por tanto, que no cabe en principio vulnerar el derecho de propiedad al titular de la acción, modificando el estatuto jurídico de esta, salvo cuando concurran algunos de las 3 condicionantes que acabo de mencionar: función social, interés general o colisión con otros derechos constitucionales. ¿Cuál es la función social de las acciones sin votos? Que la sociedad obtenga recursos. Son instrumentos de financiación, son instrumentos de capitalización de las sociedades. Cierto que también su emisión sirve para proteger los intereses de los accionistas mayoritarios, porque no se va a alterar su cuota de poder. Pero su fin principal, ¿cuál es? Su fin principal es el interés general, la economía de la sociedad. Necesitando la sociedad asistencia financiera, le es más favorable acudir al instrumento de las acciones sin votos que acudir a la financiación bancaria. Por tanto, sí se cumple la función social. La amputación del derecho del voto, en consecuencia, solo es posible si se cumple con lo dispuesto en los artículos 98 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. Esto es, si su emisión cumple con el fin social, con el interés general de financiación de la empresa, y si además se compensan económicamente, lo que se traduce en que solo caben acciones sin voto privilegiadas. No son, en consecuencia, admisibles las limitaciones al derecho de propiedad de la acción cuando se empleen para alcanzar objetivos distintos y cuando tienen como fin único el blindaje societario de la mayoría. Primera justificación para poder limitar el derecho de la libertad de empresa en su manifestación de libertad de emisión. Por otro lado, segundo motivo,
La emisión de acciones sin voto ordinarias sería contrario al orden público, entendiendo orden público como el conjunto de derechos básicos en los que se fundamenta la tutela de los derechos y libertades esenciales de los ciudadanos, en nuestro caso, derechos y libertades esenciales del accionista. Veamos, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo llegamos a afirmar que la emisión de acciones sin voto ordinarias vulnera el orden público? Pues con base a dos argumentos que relacionados llevan a tal fin. Primer argumento. Según la doctrina, la institucionalización de dos clases de acciones de estatuto diferente, es decir, unas acciones con voto y otras acciones sin votos pero con privilegios económicos, lleva a la conclusión de que la ley ha venido a reconocer como principio configurador de la sociedad anónima que la privación de votos debe ir acompañada de una compensación económica. Por tanto, elemento configurador del tipo social, elemento configurador de la sociedad anónima, la privación del voto debe ir siempre acompañada de un privilegio económico. Primer argumento. Segundo argumento. Señala el Tribunal Supremo: las sociedades anónimas, los empresarios, podrán adoptar cuantos pactos sociales consideren y podrán incorporar estos pactos a los estatutos sociales, con dos límites: respeto a las normas imperativas y respeto a las normas que consagran los elementos configuradores del tipo. Si uno de los elementos configuradores del tipo es que no cabe la emisión de acciones ordinarias sin votos, y el Tribunal Supremo y el legislador nos dicen que el límite de la libertad de empresa está en el respeto a estos principios configuradores, es decir, si los principios configuradores son el límite de la libertad de empresa y entre estos principios está que no caben las acciones sin voto ordinarias, resulta que la emisión de estas acciones vulneraría el orden público. ¿Por qué relacionamos los elementos configuradores del tipo al orden público? Esta vinculación, esta referencia la hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según el cual el orden público no solo ha de ceñirse a los derechos fundamentales y a las garantías públicas y a las libertades públicas, sino también debe referirse a todos los derechos que afectan a la esencia del sistema societario. ¿Vale? El segundo motivo, repito, la emisión de acciones sin voto ordinaria vulneraría el orden público, porque el orden público incluye los derechos que afectan a la esencia del sistema societario. Y hemos dicho que entre los principios configuradores del sistema societario está que toda ablación de voto debe ir acompañada de un privilegio económico. En tercer lugar, la tercera razón por la que se permite, por la que es constitucional limitar la libertad de empresa en su manifestación de libertad de emisión, prohibiendo la emisión de acciones sin voto ordinarias, está en el principio de igualdad. La emisión de acciones ordinarias sin voto, es decir, la emisión de acciones sin voto sin privilegios económicos, vulneraría el principio de igualdad de tratos entre accionistas de una misma clase, recogido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades de Capital. El principio de igualdad de trato es un principio general y fundamental que entronca con el principio de igualdad constitucional y según el cual, dándose las mismas circunstancias, no pueden ser distintas las cargas o ventajas de los socios. Se traduce, los accionistas de una misma clase deben de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. No cabe acciones ordinarias en que unos accionistas tengan derecho a voto y otros no. La Junta, por tanto, no puede adoptar medidas que contraríen este principio de igualdad de trato, porque repercutirían en las relaciones de socio y sociedad. Y este principio, como he dicho, es un elemento configurador y por tanto es un principio inderogable. Un principio que obliga a la sociedad y que debe operar en las relaciones de la naturaleza societaria que ésta pueda establecer con sus accionistas. Para acabar, ¿cuál es el motivo, el presupuesto fundamental de este principio? Limitar el poder de la sociedad sobre sus accionistas, evitando aquellos acuerdos que produzcan discriminación efectiva de unos accionistas respecto a otros. Pero no es una norma que tutela a la minoría, es una norma que tutela los derechos del accionista individualmente considerado. En conclusión, el derecho
el principio de igualdad es un límite claro a la libertad de empresa. Las conclusiones a las que llegamos después del análisis que se acaba de realizar de los 3 bloques de la ponencia es que la limitación impuesta por norma imperativa de la Ley de Sociedades de Capital a las sociedades anónimas para que no puedan emitir acciones ordinarias sin voto tiene su fundamento en, primero, el derecho de propiedad privada del accionista. El socio es titular de un bien. Ese bien, la acción, comprende un conjunto de derechos y obligaciones que conforman un estatuto jurídico. Ese estatuto jurídico no puede ser modificado fuera de los casos previstos en la ley porque en consecuencia estaría vulnerándose el derecho de propiedad. Segundo, los principios configuradores se pueden identificar con los elementos tipológicos de cada tipo social y forman parte del orden público. Por tanto, no cabe la modificación sin autorización legal de esos principios configuradores de la sociedad. Teniendo en cuenta que la sociedad anónima tiene como centro la acción y que el derecho a voto es un derecho esencial e inherente a la titularidad de la acción, la conclusión inevitable es que cualquier privación del derecho de voto a un accionista, incluso estatutaria, fuera de los casos previstos en la ley, supone una frontal violación de los principios esenciales del funcionamiento de la sociedad anónima que conforman el orden público societario. Y con esto acabamos.